viendo. Que nos den likes. Venga. Sí, qué horror. Hay otra cosa que me pregunto siempre que lo veo. ¿Usted cómo hace para administrar todas las pulsiones de sentimiento que debe generar lo que usted hace? ¿Cómo hace para saber que hay gente que lo aplaude, pero hay gente que seguramente lo detesta con las entrañas? ¿Cómo se vive así? Yo creo que abstrayéndose es la única manera. Yo creo que si uno no se abstrae de un montón de... Si uno vuelve consciente de muchas cosas, no las podría hacer. Pero eso no me pasa solo a mí, me imagino que a un piloto de avión también. O sea, donde un piloto capte que va a 12.000 pies de altura en una cosa de acero que pesa no sé cuántas toneladas, con 300 personas encerradas, donde lo vuelva consciente, pues enloquece. Es una situación de locura. Entonces yo creo que ahí es muy importante abstraerse y entender que el oficio es ese. Eso también es importante. Porque claro, uno se abstrae y trata de no mirar la vaina y de que piensen lo que se les dé la gana, pero cuando, pues, pero en determinados momentos lo va a ver también, ¿no? Entonces ahí también debe haber un ejercicio como de inteligencia, de saber cómo no dejarse influenciar tanto por eso, de entender que uno como periodista a uno o líder de opinión, la gente lo tiene que seguir a uno, no uno a la gente, ¿no? Para eso me sirve hablar con colegas, por ejemplo con Daniel Coronel. Pues Daniel Coronel yo creo que era un periodista que confrontó a Uribe cuando el 80% del país estaba aterrorizado. Era embrujado por Uribe. Arrodillado. Y él sí que entiende la importancia de que uno tiene que, pues la gente lo tiene que seguir a uno y no uno a la gente, si no todos nos habríamos vuelto uribistas, ¿no? En esa época. Y otra cosa que hay que también como que aprender es a pararle bolas a lo bueno, que en el mundo digital eso es muy difícil. Y eso me di cuenta hace no mucho en Twitter, cuando me enganché con una pelea de alguien, no me acuerdo ya si uribista o petrista, ya como que da igual, era una cosa de esas radicales, furiosas, que le empiezan a pelear a uno, y no sé, y uno se engancha como un idiota. Entonces, sí, dice esto, pero no dice nada de no sé qué. Pues yo sí dije de la vez de eso, también dije, mentiroso, usted lo que es un calvo acomodado, pues más calvo. Y cuando me di cuenta, llevaba media hora que habría podido invertir en jugar con mis hijas, en cualquier cosa, discutiendo con un desconocido, que en el mejor de los casos existe y en el peor ni siquiera, es una cuenta ahí. Y por ejemplo, en esa media hora dejé de responderle a un montón de gente que me decía también cosas amables. Y yo, ¿a cuenta de que uno le bota tanta energía a los hijueputas? Pues no. Y ahí traté de empezar a responder a la gente que a uno lo quiere, digamos, o por lo menos que le hace alguna confrontación amable y no va a perder el tiempo en eso. Entonces yo creo que también hay que aprender a ser selectivo y eso. Y me pasa también que, claro, uno termina teniendo una especie de... no sé cómo decirlo, pues, pero se intimida y a veces cree que si sale a la calle, pues, lo van a ver mal o lo van a maltratar o alguna cosa. Pero también me ha servido el hecho de armar, por ejemplo, lo de las obras para darme cuenta de lo contrario. ¿De que la gente lo quiere? Sí, suena culísimo decirlo, pero es verdad. Sí, o sea, yo tenía mucho más complejo de no sé, ¿cómo se llamará ese complejo? Expresidiario con el que nos salieron al último, por la razón por la que no fue a la posesión, porque tengo complejo de expresidiario, complejo porque él de sabía preso, que lo iban a abuchear. Claro, sí. Sobre todo cuando era columnista y todo eso, porque yo juraba, primero me daba mucha más importancia, y uno siempre tiende a darse más importancia de la que tiene, al final a la gente le importa un culo, pues, la vida de uno, bien mirado, pues. Pero tenía mucho más complejo de expresidiario antes, que ahora, en la medida en que me he sometido más al público, pues también veo que hay mucha gente que le parece muy chévere el contenido, que agota las obras, que todo, entonces, pues, tampoco dejarse, y tampoco perseguir esos aplausos, tampoco. De golpe se necesita más valentía para... resistirse a esos aplausos, porque por eso uno se dedica solamente a decir cosas que la gente quiera oír, que al abucheo. Me va mejor con el abucheo. ¿Hay algún ejercicio consciente? Porque ya me doy cuenta que usted es una manejada de intuición, pero ¿hay algún ejercicio consciente con el que usted logre tener la rienda corta del ego, de la vanidad, de eso, del aplauso? ¿Hay algún ejercicio consciente o es también parte del kit de intuición? No, eso es jodidísimo, lo del ego, y eso es una mierda, sobre todo por el tema del teatro. Es que
es que el formato escénico sí es muy distinto a todo lo demás. Mejor dicho, cuando yo me volví youtuber, me volví famoso. O sea, cuando yo era columnista de semana, pues sí, podía tener un reconocimiento, pero ese es un formato muy, muy de nicho, muy privilegiado, además en un mundo como el de Colombia. Era para unos lectores del barrio El Chicó, en los que circulaba semana y tal. Yo creo que además por eso Uribe siempre elegía sus peleas midiendo eso. Y él se empezó, por ejemplo, a meter conmigo y a joderme y a montarme campañas de desprestigio cuando yo me volví youtuber. Yo llevaba 10 años haciendo columnas contra Uribe cada vez que no tenía tema. Pero cuando ya me metí al hábitat digital, que esos líderes políticos crean todo un mundo digital pues para saltarse a la prensa que los confronta y poder posicionar sus mensajes como si fueran la única verdad. Cuando me meto ahí es cuando el tipo se mosquea por primera vez conmigo. Pero digamos, el mundo digital fue el que yo descubrí pues que sí era una cosa que tenía un alcance muy distinto al que pueda tener una columna. Pero cuando entendí que eso no era una ficción fue cuando me llamó Nicolás Montero del Teatro Nacional y me dijo, oiga, ¿usted por qué no se monta una vaina escénica, la que se le ocurra? Experimentemos a ver qué pasa, algo de sátira política. Entonces yo le dije, mire, yo tengo una conferencia, yo a veces doy conferencias que me contratan para empresas y eso, de mis memorias como escritor de sátira, la tengo bien montadita, tengo un buen material de fotos, de videos y eso lo enlazo con un discurso con algo de humor en el que más o menos sostengo la tesis de que ser columnista de humor en Colombia es muy fácil porque los políticos de cualquier tendencia dan mucha papaya, es una tesis fácil de entender. Y eso hilado con fotos de Uribe haciendo el oso, de Santos haciendo el oso, pues funciona. Si usted quiere, venga, que justo la tengo que dar esta semana. Me salía pues poco, pero me salía. Y miremos a ver qué.